estancias y tradiciones. Historia, trabajo y cultura. Me llamo Osmar Amado Becerra. Edad, el 13/9 del 43. Acá estamos ubicados en San Pablo del Sur, localidad de San Pablo del Sur. Nací en La Cañada Larga, departamento Chacabuco. ¿Sus padres? ¿Quiénes fueron sus padres? Blas Becerra y María Alcira Sáez. Siempre fue trabajo de campo, de animales y cosas. ¿Qué recuerda de su padre? Yo todo lo bien, la educación que me dieron. Porque lo poco que tengo fue la educación que recibí de abajo y de lo que veo por ahí afuera. Leer no, porque me echaron de la escuela a los 11 años. ¿Por qué? Por ser peronista, señor. No me diga. Sí, señor. ¿A los 11 años? A los 11 años me echaron de la escuela. Perón todavía creo que iba en el barco, en el mar, cuando a mí me echaron de la escuela. ¿Cómo fue eso? Viene así, me mandaron a leer, me pasaron a leer en la escuela de la Riojita. La maestra Caldelaria, la que era la directora de la escuela. Y cuando fui a leer el libro que me habían dado, se caían las hojas para todos lados. Entonces le dije a la maestra, este no es un libro, le digo, este es un naipe. ¿Para qué mierda le dije naipe? Pasé a ser un alfabeto, de lo más malo. Me echó la mierda de escuela, me sacó, me dice, no, le digo, me fue a tironear las orejas, le digo, no, eso sí que no, le digo. Y tenía 11 años para los 12, pisando los 12 años estaba. Bueno, me echaron. Salía más o menos a las 10:30, más o menos caía a la casa, acababa en un burro negro, porque estaba lejos la escuela de allá al campo a la casa. Y me pregunta mi madre, dice, negro, dice, ¿qué te pasó? Me echaron, mamá, de la escuela. ¿Cómo que te echaron? Se enojó todo. ¿Qué? No, que vas a ir. No, le dijo, no voy a ir a la escuela. No, no me echaron. Me voy a trabajar, le dijo. Y así lo hice. Y todo lo que sé, todo el conocimiento que tengo, es porque he visto su educación, cómo trabajó. Así aprendí todo. Y he tenido la suerte de aprender muchos trabajos. Y he perdido muchos trabajos muy buenos por no saber leer y escribir. Muy buenos trabajos he perdido. Trabajar en las canteras, a echar leña para traer, para vender. Cuando se compraba la leña, todo en ese entonces. Las panaderías, todos trabajaban a leña. La mayoría, la mayoría. Todas las panaderías que había. Trabajo pesado hacía. Sí, no, todo, el trabajo de campo es trabajo pesado. Es trabajo pesado y sacrificado. Oiga, el campo no tiene horario. El que diga que tiene horario el campo miente. No tiene horario. ¿Recuerda haberlo acompañado a su padre en el trabajo? Sí, cuando andaba en las chatas con los carros, cuando tenían que traerme, venía yo con él ahí. Y después mi padre, yo tenía 13 años cuando él se enfermó y hasta ahí, de ahí de los 13 en adelante, trabajamos yo y mi madre y mis hermanos. ¿Cuántos hermanos eran? 8.
¿Usted era el mayor? Sí. ¿Usted tuvo que tomar el lugar de su padre? Sí, el lugar de mi padre lo tomó mi madre. Ella hizo de padre y de madre y padre. Y los hermanos que tenemos, la educación la tienen de la mamá. Comprendo la gente de antes, casi toda la gente de antes, la mujer tiene mucho que ver en el campo, más que el hombre. Más que el hombre. Porque ella tiene que hacer los trabajos en el campo y venir a hacer la comida, lavar, todo lo que tiene que hacer. Que eso muchas veces no lo reconocen ni los maridos a veces. ¿Con qué se pagaba? ¿Ustedes qué esperaban a tener en el campo para decir, bueno, ahora vamos a ir a pagar las Y cuentas? sí, con los animales o con cuando se vendía el abono, en ese entonces que se mandaba a Mendoza el abono, se pagaba con abono, con leña, con cuarzo, con piedra de las canteras. ¿Cómo era el tema del abono? ¿De dónde salía? ¿Cómo De la majada, la chiva. No, o sea, tiene un corral y en el corral llega una época que ahí se saca y se lleva. Ahí se cargaba en las chatas y se traía acá. Y se descargaba en la chata, yo eso lo he hecho yo, se descargaba en las chatas, en los vagones del ferrocarril. ¿A pala? Sí, toda pala. Sí, las palas mecánicas salió hace poco. En las canteras se trabajaba todo pala, todo a mano. Y el que sacaba de las canteras hondas, trabajaba con guinche a mano, alguna cosa así. Pero motores, dejemos de hablar. Cuando yo tenía 16 años, empecé el primer compresor que conocí para trabajar en las canteras, fue en Paso Grande, en Nachel, en Paso Grande, que me fui a trabajar de acá a Nachel, y de ahí fuimos a unas canteras a Paso Grande. De Paso Grande al sur, a 2 kilómetros más o menos al sur, ahí trabajaba. Con los chivos, esas cosas que se vendían mucho, se producía pavo, todas esas cosas, se vendía, algunos compraban pavo y iban juntando la plata. Así que sí. Cuando carneaban un animal, con lo que quedaba, ¿qué hacían? ¿Lo secaban? ¿Se lo Lo daban? hacían charque, se hacía mucho charque en ese entonces, se secaba la carne. Seca con sal, mucha sal, y la ponen en un alambre y se seca la carne. Y se queda salada, no la agarra la mosca con la sal ni nada. Y pues sal de la cocina como usted quiera, lo come el charque seco. Y con la sal lo cocinan, la misma sal lo cocina. Viene quedando como un salame prácticamente. Estaba asustada la Mónica, porque dice que vio el auto muy temprano, papi. Se trabajaba ahí, después se trabajaba en las cosechas de maíz, antes. ¿Cómo era eso? Juntar maíz a mano, con espigas, de las espigas. ¿A qué edad? Y yo cuando tenía 11 años ya andaba juntando maíz. El maíz, el frío, lo quema todo, el frío.
Y se cosechaba, y tuve la suerte de cosechar en la estancia más grande que había en ese entonces, que era la estancia de los Cineros. Sí, con mis padres y algunos vecinos que iban ahí en esa estancia, se juntaba mucha gente para trabajar ahí. Yo calculo que alrededor de 80 operarios habían ahí, 80 y 100 también. Antes trabajaba todo contento con un padre, no había disgusto ni nada. O con los abuelos que tenía, con mi abuelito Víctor, anduve mucho también trabajando. Porque cuando murió mi viejo, mi abuelo siempre tuvimos el amparo de ellos, mi abuelo Víctor Becerra. Y mi madre. Mi madre era oro. Oro puro. ¿Cómo era de carácter su madre? Muy buena, muy buena. Era un carácter dócil, familiar, amiga, no egoísta, no envidiosa, como existe ahora. Estancias y tradiciones. Historia, trabajo y cultura. Canal 13. Bien nuestro. Y ella se levantaba con primera hora ella y después nos levantábamos nosotros. Y cuando estaba mi padre, en esa época se ponían, tomaban mate. La mayoría de las mujeres de antes tomaban mate, compartían el mate con el marido. La mayoría de las mujeres que conozco yo aquí entonces. Siempre compartían entre ellos el matrimonio, el mate, todo. Sae de apellido. Y acá, nacida acá y todo. Según lo que me conversaba un señor turco, una oportunidad, que dependía el nombre Sae de Turquía. Pero los señores nacidos acá han sido la madre, la abuela Estefa, mi abuela, han sido de acá. Y son como 6 o 7 hermanos son. Y ella hacía todo el laburo que había que hacer en el campo, lo hacía ella. Todo trabajo en campo. Si había que agarrar un hacha e ir a echar, también iba ella. Cuando quedó sola, hizo la palanca de hombre y de mujer. Mi padre estuvo 2 años y pico enfermo. Y después falleció. Falleció a las 12 de la noche. Según el comentario y lo que se hizo, fue un mal postizo que le hicieron a él. ¿Cómo es eso? Es una enfermedad, una brujería, el mal postizo que se dice. En Mercedes, fui a Mercedes, el mejor médico que existía en Mercedes, don Cedrán, y le dijo que no tenía cura ya, porque era un mal postizo. Una gitana también lo vio, que cuando venían acá le dijo que no tenía cura. Se fue a Villa Dolores, se lo llevaron tomaban el tren y iban a Villa Dolores al médico, tampoco. No, eso no tenía,
remedio. Y fue al estómago. Le dio un hecho. ¿Cuántos años tenía él? 39 años cuando murió. Joven. Sí, no le digo todo. Estoy diciendo yo tenía 13 años y era el mayor. Ya después ya mi viejo se enfermó y falleció. ¿Qué más? Empecé a trabajar solo con ellos, con mis hermanos. Y ahí buscar el taller, el trabajo del campo, a ver los animales, atenderlos. Si había que juntar un palo de leña, íbamos con hacha. O desmontar para sembrar una planta de maíz ahí en los cuadros. Todo se desmontaba a mano, no había máquina, no había ni una máquina. Entonces, todo se desmontaba a mano, todo. Todos estos campos grandes acá se han desmontado a mano. Se ha desmontado a mano, no se han desmontado. Estos campos que está viendo ahí, no entró nunca una máquina a sacar un árbol. Y así en todos los grandes campos que hay acá en San Luis. Gente que se especializaba de monte. ¿Y a qué jugaban? ¿Con qué se divertían cuando eran chicos? Y miren, la pelota no había nunca, casi nunca. Y no teníamos, se conocía una pelota de goma de pedo y un fútbol no lo pude tener nunca. Nunca. Y después fuimos a Buenos Aires, le dije que a mis padres, a mi madre, que me hicieron una carta que le mandaran a Evita Perón para que me faltara el fútbol. Nunca se hizo. Nunca se hizo porque no se podía, no escribir, nunca se hizo eso. Yo no compartí un fútbol, no supe lo que era tener fútbol. Y me gustó el fútbol. Son dos cosas que me han gustado de deporte, el fútbol y el boxeo. Pero tampoco pude ir nunca me calcé un guante de boxeo. No había plata, no había plata. Hay que acordarse que se pagaba, el patrón le pagaba al obrero como él quería. Todos los años se hace la fiesta del pueblo y resulta que se invitaron a artesanos de todo el país. ¿Es como hervido, sabes, con huevo? Bueno, yo soy Sonia y las empanadas mías son receta de las mamás, de mi mamá, de mi abuela. Entonces hay una mezcla de culturas en la empanada, porque mi mamá era tucumana, yo soy mendocina y bueno, son distintas formas de prepararla, pero yo la preparo con carne picada, cebolla desflemada, porque se cocina un poco la cebolla para que pierda la acidez, y de ahí se escurre y se mezcla con la carne, se frita, se hace el picadillo. Y bueno, se condimenta con ají, orégano, pimienta y pimentón. En otros lugares se le pone morrón, papa, pasa. Bueno, las mendocinas son con condimentos, cebolla y carne picada, huevo y aceituna. Y bueno, para el disco se le hace el repulgue torzado para que no se abran y se pierda el picadillo. Y para las masas, para las empanadas al horno, se le hace otro tipo de repulgue, que es este con los voladitos, para que el horno, es otro tipo de repulgue para el horno. Salud este. Por tu problema, por tu Van a casa a comer conmigo. Cuando yo cocino, hay Dios. ¿Qué, Sonia? Lo teníamos que llevar hasta la escuela. Papi, sos vos. Lo que pasa es que antes... Ahí estoy con usted.
Cuando tenían la edad de 12 años, vendíamos las bebidas de papa, de ajo, acá en San Pablo. Sacar los yuyos de los ajos, no se mataba con veneno como se mata ahora. Se trabajaba acá en el finadito Trabalón de San Pablo. Y en el laburo que fui haciendo permanente fue el campo, hasta el campo y atender en las piedras, las canteras, sacar piedras para venderlas. Todo se trabajaba a mano, a barreta. Y se maciaba la piedra grande con masa grande. Y si la piedra era muy dura, piedrones grandes que salieran ahí, se prendía fuego, le prendía fuego a la piedra grande y se ablanda. Después con la masa la parte. El cuarzo se ablanda con eso. El feldspato no es el más blando, un material blando, que hacen ahora la cerámica, todas esas cosas. Y yo he estado hasta los 20 años casi. Después me fui al servicio y cuando salí del ejército, salí a las 10 de la mañana, me largaron del ejército en San Luis. Y me dijeron que me podía venir y salí digo, sin plata, porque no había plata, no tenía. Entonces me hice así un tacto, me voy a Mendoza, que tenía un padrino en Palmira. Y ahí me fui cuando salí de Mendoza, cuando salí del ejército, me retiré. Yo en San Luis estuve en el ejército, no he estado 2 meses o 3 meses, más no estuve. Fuimos a hacer una cancha de básquet. La cancha de básquet que está en San Luis, en el liceo, la hicimos nosotros. La clase del 43. Hizo la clase esa. Y de ahí, cuando estaba ahí, me llamaron ahí a las 10 de la mañana, me llamaron a la guardia y me dice, Becerra, usted se va. Dice, Su casa, donde vivió siempre, está en otro lado. Sí, está más o menos 15 kilómetros de acá, donde nací y todo. Fue una partera, nada de ir al hospital, que era la partera. Mi abuelita, María, era la partera. Que era la partera, la señora partera de todos los alrededores, los vecinos. Que vivían ahí, era la partera ella. La venían a buscar. Porque todos los niños, no sé, que conozco yo, al hospital no iban nunca las madres esas. Sí, cuando estaba por tener familia, sentía ella mala, la buscaban. Incluso yo, cuando nació el hermano mío más chico, fui yo a buscar a mi abuela. Y estaba a una distancia como de acá, y 1 kilómetro. ¿Qué tal, hijo? 1 kilómetro y medio, a 2 estaba. 2 kilómetros más o menos. Fui a buscarla a la noche, y nació a las 1 de la mañana mi hermano el más chico. Con acordeona y un raquear chamamecero. Que los gurises con sus rotas me cercarán. Sí, tengo la familia unida y quiero que cuando me muera, que sean todos unidos, la familia, los hijos, que sean unidos, porque tengo la suerte que tengo hasta acá, hay una unidad entre hermanos, por lo menos comemos un plato de comida juntos todos acá. Acá estamos parados acá. En vez de muebles se dedique a hacer guitarra para estar junto a mis amigos en la farra. Con acordeona y un raquear chamamecero. Con acordeona y un raquear chamamecero. Estancias y tradiciones. Historia, trabajo y cultura.